Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Más que Cine de los 80. Vamos a cambiar un poquitín de lo que es la tónica habitual del programa. Siempre os traigo películas de los 80, de los 90, ¿vale? Pero esta vez vamos a traer una del 2000, justamente del año 2000. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una película que yo le tengo mucho cariño. Es una película que además, pues bueno, fue la primera vez que yo llevé a mi hermano al cine. Yo tengo un hermano que es más pequeño que yo, 15 años nos llevamos, casi nada. Y fue la primera película que vimos juntos los dos. Y a veces hemos hablado y dices, joder, ¿por qué no llevas esta película que me gusta mucho? Tiene unos recuerdos. Y da la casualidad encima que uno de mis acompañantes de hoy pues lo vio en el mismo cine que yo, el extinto Brooklyn de Oviedo. Además la vimos en el estreno. Y a mí es una película que me impactó de aquella. Estamos hablando de X-Men, la primera de todas, la primera de la X-Men de Bryan Singer, del año 2000. Entonces, os va a extrañar por eso, pero es por una buena causa, porque, bueno, yo a mi hermano, pues, como es mi hermano, lógicamente lo quiero un mogollón y pues se la debía desde hace muchísimo tiempo. Y como ya he dicho, pues eso, pues con Diego y yo hablando así en privado, pues lo vimos los dos en el mismo cine, un cine extinto, tío, que encima, claro, Oviedo, centro de ciudad, ahora mismo solo quedan los cines Funcalada, que se abrieron ahora un año escaso, y la verdad es que es una pena lo que está pasando, bueno, pues yo creo que en casi todos los sitios, ¿no? Que tienes pueblos que se quedan sin cines, Oviedo, que es una capital, pues para ir al cine, pues si no es por estos cines Funcalada que se abrieron hace un año, tienes que irte a 10 minutos. Bueno, miento, están los Prados ahora, metidos en un centro comercial, el Yermo, pero si no, no había más cines en Oviedo, lo que sería bastante raro para una ciudad tan grande, como encima que Oviedo es bastante grande, ¿no? Pues entonces ahí veis cómo están las cosas de cine. Y bueno, para hablar de esta película de X-Men, pues me he traído eso, a Diego, que ya repite con nosotros después de varios episodios, a Pablo y a Rudy, que vuelvo otra vez. Así que lo primero de todo, damos la bienvenida a los tres, a mi pequeña Patrulla X. Nos falta Raúl Replican, que ya me acaba de, bueno, hace un segundito que me acaba de llamar y he dicho que no me puede pasarse por temas de trabajo. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser que cada uno de vosotros me diga las primeras impresiones de cuál. Así que, Diego, empiezo por ti, que yo sé que tú lo viste como yo en el Brooklyn, en el extinto Brooklyn, y me cuentas primeras impresiones de la película, ¿qué es lo que te vino en la cabeza la primera vez que la viste? Pues bueno, primero muchas gracias por invitarme otra vez. Yo ya te digo que cuando vi que ibas a hablar de esta película, joder, me emocioné mucho, pues un poco por lo que comentabas tú, ¿no? Yo es de las pelis que tengo recuerdo de ver de pequeño en los Brooklyn de Oviedo y me acuerdo perfectamente que fue un domingo de cuando había sesiones matinales todavía, porque de cuando se miraban las sesiones en el periódico, que siempre el periódico por la mañana y veías las sesiones que había y demás. Y me acuerdo de ir con mi padre porque él es un gran bueno, un gran no tanto, pero es verdad que él leía muchos cómics y tebeos de joven y la Patrulla X le gustaba mucho. ¿Recuerdos de la película? Pues, a ver, factor nostalgia por un lado, es una de mis películas favoritas de superhéroes, no sé si ya tanto por la calidad de la película, que me parece que es muy buena, la película, ¿verdad? Yo lo paso genial con esta película. Tiene sus cosas que hablaremos luego, pero yo creo que es genial y no sé, me encanta la película. O sea, todavía la revisioné 2 veces para hacer el programa y es que de esto que te terminas frases, de sabes diálogos, la presencia de los actores es increíble. Y una cosa muy buena que yo creo que tiene esta película es que los actores se hicieron con los personajes. O sea, ahora difícilmente te puedes imaginar otro Lobezno o incluso otro Profesor Xavier. O sea, no te cabe en la cabeza. Aunque Macao y Fassbender lo han hecho muy bien y otras adaptaciones en el imaginario siempre vamos a tener a estos dos grandes como esos referencias de la Patrulla X. Y nada, la verdad que eso, encantado y con ganas de destriparla un poco, la verdad. Sí, vamos a pasar un buen ratín ahí destripando la película. Pablo, a ver, colega, cuéntame. Muy buenos días, tardes o noches, Patrulla 80, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Digo, pues yo voy un poco en consonancia con vosotros. Lo que pasa es que yo desde la otra punta de España, ¿no? Yo también la vi en su estreno, también la vi en unos multicines que a día de hoy ya están extintos. Y yo tengo un recuerdo muy, muy bueno, ¿no? De ese primer visionado, ¿no? También era una época diferente, ¿no? El cine de superhéroes que teníamos nosotros en el 2000 no era lo mismo que teníamos ahora, ¿no? Ya habíamos tenido alguna alegría un par de años anteriores, ¿no? Con el tema de Blade, ¿no? Que yo creo que quizás fue la piedra fundacional de todo esto, ¿no? Si no contáramos el Superman de Donner o el Batman de Barton y de Schumacher, pero no estamos muy acostumbrados a ver cómics en pantalla, ¿no? Poquita cosa, ¿no? Los 90, aparte de los Batman de Schumacher, como ya he comentado, y de Blade, el Steel con Shaquille O'Neal, pero poquita cosa. Y esta película lo que te daba era la sensación de ver por primera vez a un grupo grande de superhéroes pues interactuando juntos, ¿no? Que era una cosa que no se había visto nunca en pantalla, ¿no? Y que ya ha llegado casi a la excelencia con todo, con el MCU, ¿no? Que ya eso ha sido ya una absoluta gozada para todos los que nos gusta el cómic, ¿no? Y el cine en general. Y yo recuerdo que yo tengo muy buenos recuerdos de esta película. Fue una película que me gustó mucho, me pareció muy, muy, muy entretenida. Tenía un look que me molaba, ¿no? Bebía muchísimo de Blade, ¿no? Incluso de Matrix, aunque prácticamente son casi coetáneas, ¿no? Y a mí la verdad es que me gustó mucho. Yo la disfruté mucho en su momento. Sí es verdad que a lo mejor ahora con el tiempo y después de todo lo que venimos, pues es una película a la que le empiezas a ver cosas, ¿no? Porque en el género ahora se ha trabajado mucho y muy bien en la mayoría de las ocasiones y de los personajes que han tratado, ¿no? Eran otra época, ¿no? Pero como piedra de toque vista en retrospectiva, perdón, a mí me sigue funcionando del carajo. Una película súper rápida, ¿no? Con una duración muy, muy corta, lo que ha comentado Diego, ¿no? Con unos actores que la mayoría están muy, muy, muy entregados. Sí es cierto que quizás no están todos al mismo nivel, pero Stuart McKellen hombre, y el descubrimiento que fue Jackman en su momento, hasta el punto de que 25 años después lo seguimos viendo en el personaje y se nos va a hacer muy, muy difícil ver a otros actor interpretando a Lobezno, pues yo creo que fueron sus grandes bazas, ¿no? También fue una película que vista en contexto y habiendo investigado un poco sobre ella, ¿no? Pues te sorprende que fue una película en principio bastante modesta, ¿no? Para lo que se manejaba en la época, ¿no? Pero creo que a día de hoy sigue funcionando y sigue siendo una película muy, 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 muy entretenida y muy disfrutable. O sea, además, poco dinero. Para lo que se lleva ahora, 75 millones de presupuesto, es una nimiedad comparado con lo que se gasta ahora en las películas de superhéroes. Eso, yo Incluso lo ya en veo. la época era una película que no contaba con un presupuesto muy holgado. Y yo creo que una de las grandes bazas que tiene es que le sacan mucho, mucho provecho a los recursos que tienen. Vamos. Sí, sí, además bastante bien. Venga, Rudy, continuamos. Cuéntame, tus primeras impresiones con esta película. Bueno, pues lo primero, saludos a todos después de este tiempo sin pasarme por aquí. Y yo no tengo un recuerdo tan claro como ustedes de en qué cine la vi. Sé que la vi en cine, pero por aquella época la verdad a veces se me mezclan si las cosas las vi en Tenerife, que estaba estudiando en la universidad con mi primo, que es el que sí pudo leer en su día muchos cómics, tanto de los X-Men como de muchos otros. Yo venía de haber flipado en los 90 con la serie de animación, que fue donde me pasó como con Spider-Man. La mayoría de las cosas que yo conozco de superhéroes fue así, porque aquí no sé, pero en Twitter sí lo he dicho más de una vez que en Fuerteventura conseguir cómics cuando yo era chaval era prácticamente imposible, así que y, y yo creo que siempre con esta película
el mejor recuerdo que tengo es el haber visto superhéroes en pantalla, no solo uno, como fue Blade, que ya fue impresionante, sino un grupo, y principalmente a Lobezno, que siempre es un personaje que me ha vuelto loco, igual que me pasa con muchos de este estilo, ¿no? No es exactamente un justiciero como puedan ser, no sé, Daredevil o similares, pero tiene un poco ese tono, ¿no? O el castigador, que son gente que usa todos los medios necesarios y que no se corta, ¿no? A la hora tal. Y creo además que, aunque Pablo tiene razón que hay cositas como cualquier película de aquella época pues que se nota el paso del tiempo o que pueden chocar a día de hoy, las dos veces que la he visto, igual que ha hecho Diego para preparar el programa, eh, la he disfrutado enormemente otra vez. Me parece súper entretenida. Es una cosa que hoy en día no todas las pelis de superhéroes de los últimos años, sobre todo después de Endgame, han conseguido, ¿no? Y, y me parece que no podías haber escogido mejor película para dar el salto de los 80 y 90 a los 2000. Sí, a ver, yo creo que si teníamos que hablar de una película de superhéroes de los 2000, pues bueno, yo creo que la fundacional del 2000 fue esta, ¿no? Fue la primera que hubo. Ya he vivido películas de grupos, La maldita de los Cuatro Fantásticos de Roger Corman. Luego teníamos Los Cuatro Fantásticos, eso pues, yo diré, de Team Story, con estos, con Jessica Alba, Joan Rudolph, Chris Evans, Michael Chiklis, ¿no? Esos Cuatro Fantásticos. La primera me pareció muy divertida y la segunda, pues bueno, tiene su aquel Silver Surfer, no es el Silver Surfer que tenemos ahora en la nueva entrega, pero es una película que, bueno, pues se deja ver, ¿no? Yo siempre reivindico mucho la primera, la de Roger Corman. Nos estrenó en cines, yo, lógicamente, como todo españolito de a pie, la hemos tenido que buscar en Emule o en YouTube. Una película inacabada, pero a mí me mola mucho y yo creo que esta es muy tutora. Veo mucho del cómic. No son los cómics, realmente, porque yo leí los cómics antiguos. O sea, no los cómics que tenéis de color de toda la vida. Yo leí los cómics súper antiguos. O sea, los primeros que se hicieron. De hecho, Xavier, el profesor Xavier, el hermano, era Juggernaut. No es como ahora. ¿Vale? No tenía nada que ver esta relación que tiene el profesor Xavier con Magneto. No. Los primeros cómics, pues todo pasaba, yo me acuerdo que iban en coche, el profesor Xavier y su hermano, había un accidente y en este accidente es cuando digamos que bueno, lo diré todavía, cómo se mostraban los poderes telepáticos que tenía Xavier y así como la fuerza de Juggernaut, ¿no? Entonces, era muy diferente. Por ejemplo, la bestia, la única diferencia que tenía con un ser humano era que tenía unos pies muy grandes, tenía una máscara negra, sí que aparecía Jean Grey. Entonces, claro, luego hubo esa evolución y a los cómics de Marvel y, bueno, pues sí que tienes tus personajes, ¿no? Tienes a Cíclope, tienes a Jean Grey, tienes a Profesor Xavier, tienes a Lobezno, ya hemos dicho Lobezno, pues como dijo Ryan Reynolds en Deadpool, hasta los 90 a seguir haciendo el papel de Lobezno, ¿no? Pero bueno, tenías muchos personajes, por ejemplo, a mí me soltó una muy buena sorpresa Sapo. No es un personaje que salga mucho en los cómics, ¿no? Como villano, pero ese Ray Park, ese Darth Maul, encima le dejan que muestre sus dotes marciales, pues está de puta madre. Además, con la dificultad que tenía, si os dais cuenta, lo de usar la lengua, ¿no? Usar la lengua y hacer esas acrobacias que hace marciales. A ver, lógicamente hay mucho cable, porque hay partes de la película que salen el cable, pero bueno, las destrezas marciales de Ray Park a la vista están. Un hombre que por cierto, luego tuvo mala fama, no sé qué problemas, sí que tuvo problemas de comportamiento, problemas de alcoholismo, con las drogas sí que tuvo bastantes problemas, pero era un artista marcial de la hostia y el papel que se hizo de Darth Maul a mí me parecen los villanos más cojonudos de Star Wars. Luego, ¿qué más teníamos por ahí? Bueno, teníamos a Dientes de Sable, que ya veis que luego evolucionaría
a ese personaje que lo presenta como un hermano, ¿no? Un hermanastro de Lobezno en Lobezno, ¿qué era? Lobezno... Orígenes, Lobezno, sí. Orígenes, Eso, sí. que además salía Liv Schreiber, que yo lo hacía, me molaba mucho cómo trabajaba de Indescifrable. Tenemos a Pícara, que no tiene nada que ver tampoco con los cómics. Ahí hubo problemas de derechos, por lo visto, entonces no podía tampoco usar sus poderes. La serie es totalmente diferente, es mucho más alta, está más cuadrada, tiene super fuerza, tiene una relación con Magneto, cambia mucho, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos también de personajes. Yo creo que fue a una de esas mujeres de las que te quedas enamorado. Ya te quedas enamorado cuando te enteras, cuando la ves a Natural, que es Rebecca Romijn Stamos, de aquella era Rebecca Romijn Stamos, porque estaba casado con John Stamos, que si os acordáis, era aquel actor que protagonizaba la serie de... Primos lejanos, no. ¿Cómo era la otra serie que había? ¿Padres forzosos? ¿Puede ser? Padres forzosos, eso sí, aquel de Melenilla y tal. Y Sí, Rebecca el Romijn. guaperas de la serie, ¿no? El guaperas de la serie, ¿no? Eso es, que aquí ella hace un papelón que te cagas. O sea, esos apliques que tiene que llevar la prove que esté a 9 horas y media de maquillaje. Yo no sé qué os parece, es una salvajada. Y luego los problemas que tuvieron todos con las lentillas, tanto, Halle Berry, que no lo ha dicho, haciendo de Ororo Monroe, a mí me parece espectacular. No ha sido superada por su siguiente versión, más joven. Yo creo que ahí Halle Berry también se nos enganchó a todos. Además, es que la interpretación que hace y lo que es la personificación que hacen de ella es una auténtica pasada, tío. Además, ese traje negro, ese cuero negro que nos llevan, realza mucho el personaje de Ororo Monroe. Y luego, pues tenéis a Cíclope, a James Marsden y tenemos también a Jean Grey, nuestra espía rusa favorita. Famke Janssen, ese sadomasoquista, no sé cómo llamar, linfómana sadomasoquista que teníamos ahí en GoldenEye haciendo ese pedazo polvazo que se nos carga el hombre del Anal Intruder de Top Secret, o sea que... no sé, su papel más modosito, vamos, porque ella siempre, sus papeles rebosan siempre sexualidad y demás. Yo la vi también en una serie bastante regulera, vamos. Hemlock Grove, creo que se llama, que es de terror. O sea, que aquí yo creo que en los X-Men es cuando ella ha sido más modosita, más calmadita, porque... El papel más modosito quizás sea en The Faculty al principio. Ahí sí que está modosito. Bueno, vale, sí, The Faculty, sí, claro, al principio efectivamente, pero claro, la cogieron porque dice, cuando cambie, claro. Lo va a abordar, vamos, o sea... Pero bueno, una cosa que decía antes es de los problemas del sapo. Yo también me quedé sorprendido porque Bryan Singer también ha tenido bastantes problemas a lo largo de los años, problemas legales y demás. Lo que pasa es que no han llegado, como suele pasar ahí en Hollywood, ¿no? Que solucionan las cosas antes de juicio, pero tiene acusaciones, ¿no? de acosos o abusos y demás. O sea, sí, es turbio. El tema de Singer es bastante turbio. Abusos a menores, vamos. Con menores. Eso es lo que, sí, las denuncias son todas de gente que eran menores cuando que al final, no sé, ya parece que son todos así. Es una manera de joder la carrera, porque este hombre, daos cuenta, teníamos sospechosos habituales, Bohemian Rhapsody, que debe ser de los pocos musicales que he conseguido ver, de los pocos. O sea, yo diría que es el segundo que he conseguido ver. Bueno, pero es que si no es música a la luz tampoco, José. Bohemian Rhapsody es una película con canciones, no se puede considerar musical. Sí. Pero bueno, que yo no soy de ver ese tipo de películas y esa me gustó, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, tiene Valkyria, que es una película, a mí me parece muy a reivindicar, con Tom Cruise. Y luego tiene, claro, los X-Men, tienen X-Men 2, Días del Futuro Pasado, que me parece un peliculón de los X-Men. Apocalipsis no es tan peliculón, pero bueno, tiene su cosa. Y luego tiene otra película que yo reivindico mucho, hay gente que la pone a parir, pero a mí Superman Returns, a mí es una película que me gusta, tío.
A mí me gusta. No tanto el villano, quizás este Kevin Spacey como Lex Luthor no me convence, pero a mí Superman de Brandon Routh, además que luego es que luego hay una cosa. Luego ves a Superman, Brandon Routh haciendo de Superman, pero la versión de Kingdom Come en lo que fue el DC Universe de la televisión, y CW, sí. hostia puta, o sea, papelón. Es que encima ahí la comparación es odiosa porque sale lo de Tyler Hoechlin y Brandon Routh es un zamarro de la Virgen con el traje ese que lo llenaba él solo. Encima, peinado con el traje de Kingdom Come y Tyler Hoechlin, que a mí me gusta mucho, lo hace muy bien, la serie de Superman y Lois me gusta y tal, pero claro, si los pones a comparar, es que le saca dos cabezas. O sea que, si yo opino igual que tú, Brandon Routh, me encanta como Superman y Superman Returns yo le tengo mucho aprecio también. Sé que le cayeron palos, pero me parece muy deudora de Riff y con ella hasta el fin del mundo. Yo opino igual. Yo soy muy defensor también de Superman Returns. Aparte que tiene la escena del avión de esa película es cojonuda. Rescate del avión, aparte es cojonuda, muy, muy, muy buena. Hace un homenaje súper chulo a la de Superman de Donner, que prácticamente podemos decir que es un pseudo remake de las de Donner, ¿no? Porque copia muchísimas cosas, ¿no? Está súper, súper influenciada por ella. Y a mí es una película que me gusta mucho, me gustó muchísimo lo que hicieron. Y en general, la carrera de Singer me gusta bastante, ¿no? A mí Sospechosos Habituales puede ser perfectamente una de las mejores películas de los 90, sin lugar a dudas, es una película muy, 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 muy buena, que funciona muy bien a día de hoy. Después, a mí Verano de Corrupción es una película que me gusta, no tanto como adaptación, porque la novela de Stephen King, bueno, la novela, el relato corto en la que se basa, que está, creo que en las 4 estaciones, aparece en las 4 estaciones. Sí, es el de las 4 estaciones. Es un pelín más turbio que la película, aunque la película hay momentos en la que es bastante dura. Y Ian McKellen está estupendo en esa película, y Brad Renfro también, que la réplica como este joven fascinado por este nazi escondido, está también muy, muy, muy bien. Valkyria también me gusta, es una película que me gusta. Y en general, os he comentado, que es una pregunta interesante, ¿no? Porque hoy me he puesto a pensar que no sé cuál sería de la saga de los X-Men mi película favorita. Y puede ser que Día del Futuro Pasado sea mi película favorita. Me parece que está muy, 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 muy bien integrado todo en esa película, cómo están conectados tanto los personajes de la saga original del principio de los 2000 como con los que se hicieron en el reboot. Creo que está todo muy, muy bien conectado, aparte que tiene una factura impecable esa película. Esta película sí es verdad que no sé si es que peca de ser pionera, ¿no? Que eso muchas veces puede ser un hándicap, ¿no? También puede ser que, Singer en su momento decía que no era para nada aficionado a los cómics. De hecho, intentó alejarse tanto él como al resto del reparto de los cómics de los X-Men, porque quería hacer una versión propia, por así decirlo, de los X-Men. A él lo que le molaba de toda la idea esta es que, bueno, que Bryan Singer era homosexual, entonces él veía esa alegoría que hay con el tema de los mutantes, con la homosexualidad, cosa que obviamente se lleva comparando desde que los X-Men salieron de manera editorial, ¿no? Todo esto, estas semejanzas que hay entre la lucha de los derechos de los civiles, de los gays, de los afroamericanos, ¿no? Todo está en consonancia, ¿no? Y por eso ha sido un cómic que ha tenido tanto recorrido, ¿no? A lo largo de su historia, porque la verdad es que de una forma velada pues trata de unos temas muy, muy importantes, y ese era el kit de la cuestión para Singer, ¿no? Y la excusa perfecta para llevar a cabo la película. Yo creo que ese mensaje, ese mensaje con ese prólogo fantástico en Auschwitz, con la infancia de Magneto, ¿no? Con todo el entramado político que hay sobre el tema de los mutantes, creo que está muy, muy, muy bien llevado, y lo que es el tema del espectáculo pues le aporta todavía pues más bagaje a todo esto. Y yo creo que en ese sentido le sería una película bastante compacta, que a día de hoy todavía significa algo, por así decirlo, y aparte pues nos da un espectáculo fantástico, ¿no? Sí, es verdad que Singer con el tiempo para mí se ha disipado también, todos estos escándalos que tuvo, y con toda razón del mundo, porque el tío tiene que ser un hijo de puta de categoría, le ha lastrado, pero mirando
lo que es su carrera. Creo que tuvo un inicio muy prometedor y ojalá hubiéramos podido seguir disfrutando de este tipo de cine que hacía, porque seguramente hubiera significado que no hubiera hecho todas las fechorías de las que presuntamente se le acusa. Sí, hombre, sí, encima seguramente estas nuevas aproximaciones que va a haber que los X-Men, ¿no? En este nuevo universo que va a montar Marvel, pues seguramente él estaría implicado. Bueno, de hecho, la mayor parte del reparto original va a volver a repetir. De hecho, están rodando y no saben si han acabado o no. O sea que fíjate todavía todo lo que tiene montado ahí Marvel, porque Rebecca Romijn, te había salido hablando esta semana que ya sí que grabó sus escenas, pero que todavía no sabía si realmente había acabado sus escenas, porque el guión se mantiene tan en secreto que no saben por dónde van a entrar o por dónde van a salir. Pero seguramente Singer pues hubiese estado con esto, ¿no? Luego, por ejemplo, tú hablabas antes de Superman de Donner. Donner es productor es productor de la película. Que yo eso sí que no sabía, y cuando lo puse dije, oh, joder, es que ya... Si metes al padre de los superhéroes, lo raro es que te salga mal la película, ¿no? Tiene que ser una buena película, o por lo menos que tengas esa buena factura y que sabes que vas a ver algo potente. Además, otra cosa buena que tienes, lo que decías antes tú, Pablo, que dura lo justo, tío, 1 hora y media, no dura más. Y te va directo al grano. ¿1 hora y media? Sí, poco más de 1 hora y media. 1:40. Porque en Disney Plus me parece que ponía 1:45 o así, pero... 1:40 aproximadamente. Pero son 5 minutos Vale. No, yo es que cuando miro la duración, miro y no cuento... Sí, es como con las series, ¿no? Que hoy justo terminé de ver la última de Daredevil y te acaba el capítulo y te quedan 8 minutos de crédito en una serie, ¿sabes? Que dices, pues vale. Sí. Pero bueno, sí, de la duración que tiene... hombre, yo creo que está bien, pero también que para mí es uno de los... No exactamente problemas, sino que yo creo que una película de Orígenes tiene el mérito de ser interesante y ser entretenida teniendo que presentar a tanta gente, aunque es obvio que hay quienes tienen más protagonismo, ¿no? Pero meter tantos personajes en una primera película, eso casi nunca se ha tenido que hacer, porque cuando tuvimos la primera de los Vengadores, de un modo u otro ya conocíamos al grupo, salvo a Hulk, que este Hulk no ha tenido su película propia ni nada, pero el resto ya sabíamos de qué pie cojeaba cada uno, ¿no? Por así decirlo. Y aquí, sobre todo cuando tienes que dárselo a gente que no ha leído nada o casi nada de los cómics, pues tener que meter tantos personajes es complejo y creo que en general lo resuelve bien. Hay algunos que se quedan un poquito, no sé si decir desdibujados, ¿no? Pero al final, como decía antes José María, de hecho uno de los mejores personajes de la película es el sapo. O sea, y es un villano, quiero decir que no te esperas así que tenga ese protagonismo, quizá porque eso no es uno de esos villanos más conocidos, ¿no? Pero y no sabía yo lo de que el tipo era de artes marciales, pero bueno, los extras que dije el otro día que estuve viendo en esta versión, hay un momento que sale él haciendo coñas, ¿no? Diciendo como que se saca la barriga y dice que está preñado y tal. Pero vamos, cuando se pone ahí, se le ve al tío unos abdominales, unos pectorales y todo eso, que durante la película no se los ve, no parece tan corpulento, pero vamos, o sea, era más, en ese momento, si hubieran puesto al lado al Hugh Jackman, estaba más musculado, más preparado así el otro, ¿eh? Y mira que el Jackman aquí ya se puso a tono. A Jackman le faltaba todavía su ración de anabolizantes. Eso yo vendría a partir de la tercera, puede ser, ¿no? La tercera fue cuando ya estaba más... En la segunda ya estaba en fuerte. La 2 ya, sí, en la 2 ya cuando sale casi todo el rato en tirantes ya se le nota ahí. En la segunda está fuerte. De hecho, a mí me da la sensación de que yo me imagino que será porque es su primera película en Estados Unidos, porque él había hecho un par de cositas en Australia y poco más. A mí me da la sensación que él se fue también poniendo fuerte conforme iba avanzando el metraje, porque hay momentos en que lo ve un poquito más delgadito, un poquito más con menos voluminoso, y hay ciertos momentos en que lo ves un poquito más. No llega nunca
a los extremos que tuvo en la decisión final o en las que ha hecho en solitario como Lobezno, en Orígenes, por ejemplo, que ahí yo creo que en Orígenes donde estaba el más fuerte de todas. Pero sí es verdad que hay bastante conforme, según cómo lo coja el plano, lo ves más voluminoso o menos voluminoso. Yo creo que fue porque fue trabajando durante el rodaje, vamos. Yo estoy seguro que la escena de la lucha en jaula, esa fue de las últimas en rodarse, 100%, porque ahí es cuando ya se muestra sin camiseta y se le veía maneras. Nada, solo hablar un poco de Bryan Singer, comentar un poco que por meter un poco un palo al director, que yo es verdad que estoy muy contento con las películas que hizo. Para mí, de hecho, mi favorita de la Patrulla X es la segunda, porque yo el inicio que tiene la segunda con Rondador Nocturno no lo cambio por ninguna. O sea, me parece de los mejores inicios de película que de cine superhéroes que hay. A mí me hace mucha gracia el tema ese que decía Singer de que, de hecho, llegué a leer, que me pareció un poco surrealista, que prohibió al reparto leer cómics. O sea, es decir, te estás basando en unos personajes de cómic, les prohíbes leer cómic, pero luego tu fuente de inspiración es la serie animada de los 90 que está basada en etapas de los cómics de Claremont. O sea, un poco surrealista, pero bueno. Y es verdad que con la serie animada de los 90 pasa un poco como con la serie animada de Batman. Tú no tienes por qué leer cómics, pero si te ves la serie de los 90 de Batman y te ves la serie de X-Men, tienes todo el lore que necesitas para conocer a los personajes y demás. O sea que, por esa parte, bien que se inspire en la serie, pero un poco raro que no haya dejado el tema de los cómics y demás. Luego un poco lo que comentaba, que creo que era Rudy, el tema de que es verdad que con el UCM que llevan presentando en películas independientes los personajes, hasta confluir con los Vengadores y demás, pues que lo bueno de esta Patrulla X es que no hace falta tener todas esas películas que necesitamos ahora, bueno, necesitamos no, que nos quieren vender ahora para desarrollar sus tramas y demás. O sea, aquí no necesitas más, sabes que desde el primer momento te presentan a Magneto y Xavier, sabes que hay algo entre ellos en un pasado, que se conocen de un pasado y que tienen diferentes opiniones respecto al gen mutante, sabes que Lobezno es un tío con cuchillas de acero, que Pícara absorbe poderes y que un tío tira rayos por los ojos y ya está. O sea, no te hace falta saber más. Que luego los que hemos leído cómics y nos gusta el tema y demás, veamos referencias y tal, perfecto, genial. Pero para el público general, es que no te hace falta saber, como ahora, de dónde viene Iron Man o qué pasó en cierta serie o en cierta película y demás. Yo creo que es lo bueno de estas películas, que no hace falta que te hayas visto 400.000 cosas para seguir una trama. Sí, el tema de los cómics, esa prohibición de los cómics es bastante curioso porque, hombre, obviamente todo esto, el reparto se nutrió de cómics de los X-Men para preparar sus personajes. Y a mí me resultó muy curioso que el camello, el que proporcionaba todos estos cómics, estos repartos, era Kevin Feige, que era el productor asociado de esta película y que después a la postre pues, se convertiría en toda la gran cabeza pensante de lo que es el UCM, ¿no? Lo que ha comentado Rudy del tema de que eso de que hace falta introducir, es que no es lo que estamos hablando, era en otros tiempos. Hace 25 años no se hacían las películas de superhéroes como se hacían ahora. De hecho, esta película es bastante expositiva en el sentido de que, por ejemplo, se pronuncian muchísimo los nombres de los personajes. Wolverine, Cyclops, Rogue, porque al espectador de aquella época los tenías que poner en contexto. No voy a decir que en aquella época los cómics eran de nicho, pero yo creo que en los últimos 25 años, por lo menos aquí en España, porque en Estados Unidos eso siempre ha sido un boom, no creo que había esa fiebre por el cómic que hay hoy en día, ni mucho menos, o por lo menos tal y como yo lo recuerdo, ¿no? Entonces era muy expositiva en ese sentido, ¿no? Te iban presentando los personajes y aquí hacen una cosa de que cae muy pronto el protagonismo en Lobezno, que yo creo que al final es lo que lastra esta película, ¿no? En los X-Men tú te leías un cómic de los X-Men y había un protagonismo conjunto que Feige se supo llevar muy bien cuando hizo Los Vengadores. Y es cierto que venía con ese background de las películas individuales, ¿no? Pero aquí yo creo que se echan falta eso, ¿no? Cosa que después se limaría en X-Men 2, ¿no? Que ahí ya sí se demuestra que el verdadero protagonista es Lobezno, todo gira alrededor de Lobezno en esta saga de los X-Men, pero sí es cierto que los otros van cogiendo bastante
bastante protagonismo. No es que estén desdibujados los personajes, no es que no los conozcamos, que tampoco se les da tiempo, ¿no? En 1 hora y 40 minutos. Te dan 4 pinceladas, ¿no? Te muestran a Xavier, te muestran a Magneto, pero después todo lo que hay alrededor, tanto por el bando de los buenos como por el bando de los malos, son personajes de los que te dan dos pinceladas, ¿no? De Tormenta prácticamente no tienen muy pocas apariciones. A mí me ha sorprendido cuando la he visto porque yo recordaba o creía recordar que el resto de mutantes hacían más cosas durante la película y no es para tanto. Tormenta tiene 2 apariciones mal contadas. Cyclope exactamente lo mismo. Jean Grey ya ni hablemos, ¿no? No tiene el protagonismo que hay sobre todo en ese conflicto que hay en esas 2 relaciones que son las que vertebran toda la película, que son las que hay entre Lobezno y Pícara y Charles y Magneto, ¿no? Que yo creo que son los que llevan toda la parte de protagonismo, pero el que sirve como hilo conductor desde el principio es Lobezno, y me parece una decisión que en su momento pues fue bastante arriesgada, jugártelo toda una carta al protagonismo de un actor que era prácticamente un desconocido, ¿no? Y en ese sentido le salió bien, y yo creo que en ese sentido por eso ha calado tantísimo el personaje de Hugh Jackman, ¿no? Porque prácticamente ha sido él el que nos ha ido contando toda la historia de estos X-Men en su trasvase cinematográfico, y por eso se ha convertido en icono, ¿no? En lo que es el género de superhéroes dentro del cine. Esta película, más que una película de orígenes, yo lo veo como un prólogo para lo que verdaderamente puede considerarse lo que es una película de la Patrulla X que llegaría en X-Men 2. Ahí ya sí, con unos personajes que ya están más consolidados porque ya los conocemos, aunque sea de soslayo, en un producto que tiene bastante más presupuesto y que ya sí está adaptando una historia totalmente comiquera, porque esa ya sí se basa en un cómic de los X-Men, cosa que no hace esta, por ejemplo, que es una idea totalmente original, una historia totalmente original. Sí, pero mira, a mí una cosa, que a mí me parece, lo que más me fastidia de esta saga de películas es lo maltratado que es Cíclope en estas películas, porque es el personaje más maltratado. Porque dice, yo estoy de acuerdo contigo en que esta película es un prólogo a lo que viene después, pero es que en la 2 sale al principio y al final, y en la 3 se lo cargan al principio. Lo matan. Es que estamos hablando del líder de la Patrulla X, que es el que capitanea el equipo, cuando no está Xavier es el que manda. Muy maltratado. Y eso que a mí James Marsden en esta primera película me gusta bastante, y en el resto, lo poco que puedo ver, pues sí que puedo ver al Cíclope lo que espero de Cíclope. Muy de acuerdo contigo, yo creo que arriesgaron mucho con Lobezno, les salió bien, pero les podría haber salido mal, muy mal. Porque ya te digo, la 2, si te das cuenta, se sustenta en él y en Tormenta. Y la tercera ya es él también. O sea, es él y su movida con Jean Grey. Y luego Orígenes Lobezno 1, 2, Días Futuro Pasado. Pero, por ejemplo, es verdad que Hugh Jackman era un riesgo, pero ¿alguien tiene duda de que cuando sale, la primera vez que él sale en la película, ya se come la pantalla ya? Incluso ahí, que no se le conocía, porque yo el otro día lo estaba pensando, y es que es un tío de esos que es carisma. O sea, él aparece y es algo, por ejemplo, que aunque yo ya digo, de los cómics no conozco mucho, pero sí sé que hay personajes como Cíclope que deberían ser mucho más importantes, pero es que hay que reconocer una cosa, yo no sé, desde mi punto de vista, es que el actor James Marsden, pues, no es o sea, es que, no sé, yo creo que escogieron a un actor que si tú le ibas a querer dar protagonismo a ese personaje, no se lo iba a conseguir dar, o sea, es que no, como dicen, no sé si es el criterio cero, que lo escucho mucho, es un pan sin sal, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que cuando tú tienes un personaje así, o necesitas una presencia física, como puede hacer Chris Hemsworth en Thor, que es lo que le da sobre todo la presencia física, o necesitas un carisma que cuando sale tú sientas que, no sé, es que es como John Bernthal cuando hace del Castigador. Yo no conozco los cómics del Castigador como para juzgarlo como adaptación o que él sea el personaje tal cual, pero es que tú lo ves y te lo crees todo, o sea, lo compras desde el minuto 1 y con Cíclope, pues yo creo que ese es el gran problema y que por eso al final
no le daban casi nada porque él no da a lo mejor tampoco lo suficiente. Si a mí en la película me parece que el actor que hace del sapo es que también se lo come con papas a este, por ejemplo. El Es problema de que Cíclope es que, o sea, pues solo con eso. esto acabo. Tenemos que ver, sí, es un otro Sosín y no está, o sea, el guión no le favorece para nada a él, o sea, porque no, y es verdad que cuando aparece Hugh Jackman eclipsa, y es que la relación, el triángulo amoroso que tienen Cíclope, Jean y Lobezno es real, pero claro, ¿qué pasa? Que está Hugh Jackman ahí y eclipsa a los dos. El problema de Cíclope, que igual deberían haberlo enfocado no así, pero es que el símil que tiene él es como el Capitán América de los Vengadores. Él tenía que ser como el líder de la Patrulla X. No es por ningún lado. O sea, de hecho, esto ha trascendido a más. O sea, a raíz de estas películas, Grant Morrison hizo una serie de cómics con una estética similar a la que vemos aquí en las películas, o Color Negro. Hicieron una serie de animación de Lobezno y los X-Men. O sea, es que la popularidad de Lobezno ha sido ha ido en aumento durante muchísimos años y es verdad que a Cíclope se le ha relegado a un segundo plano. Es que Marsden el problema que tienes es ese, que es muy soso. Yo, de hecho, yo creo que la mejor interpretación que ha hecho últimamente ha sido en... En Sonic. No, ¿qué va, tío? Sí, o sea, no, no, en la de... Joder, lo diré ahora. Joder, ¿cómo se llama la serie esta de...? En Westworld, José. Ay, es verdad, Efectivamente. es verdad. Es verdad, Hay es más verdad. series, sí, La primera temporada de Westworld, sí. sí, sí, sí. Además tiene una presentación también con Rodrigo Santoro, con el Painting Black, así tuneado, tío. Súper aún su puta cabeza. Pues ahí está de puta madre, pero luego ya, sí, lo de esto de Sonic, se ha quedado para eso, para la Lo que romántica. tiene, lo que tiene es cara de superhéroe, porque sí es verdad que, bueno, de hecho los cogieron por eso. Tú le pones el visor en los ojos y tiene una mandíbula que, coño, es que tiene mandíbula de superhéroe. Tiene, Sí, sí. físicamente, la verdad que impone mucho. Sí es cierto que yo, por ejemplo, en este último visionado he notado mucho el tema de la diferencia de edad, tío, porque James Marsden es un pipiolo en esta película y Famke Janssen, que rondará a los 30 y tantos años ya que casi los mismos que lo ven, ¿no? Tampoco, no te puedes creer esa interacción entre ellos porque es que Marsden es muy jovencito. Pero yo creo que sobre todo por lo que estamos hablando, desde el principio, no sé qué si por decisiones de guión, pues yo creo que ellos quisieron tomar una senda y quisieron coger pues, a uno que sirviera como hilo conductor para todo esto, porque era imposible darle protagonismo a todo. Primero por lo que estamos hablando, porque este género no era tan popular como es ahora. De hecho, esto fue una cosa que se corrigió muchísimo durante el reboot que hicieron con Primera Generación. Fue una cosa, y ya contando con los jóvenes actores, se repartieron muchísimo el protagonismo y no destacan ninguno. Sí puedes destacar a McAvoy y a Fassbender porque son los personajes que son, ¿no? Pero el resto de mutantes, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, todos los que salen ahí, yo creo que se reparten bastante los minutos en pantalla y cada uno tiene su importancia durante la trama en la que reflejan esas películas posteriores. Aquí fue un poco ir a carta ganadora, ¿no? Yo creo que en el momento en que apareció Jackman, vieron un diamante en bruto, se fue este chaval. Yo creo que va a reventar, siendo totalmente lo opuesto a lo que se presuponía que era lo vernos en los cómics, que era un tipo bajo, un tío con una apariencia, no vamos a decir fea, pero sí vamos a decir más ruda, ¿no? Con un carácter todavía más cínico que el que tiene en esta película. Esta película se rueda hoy en día intentando ser con él, y si escogen a Hugh Jackman como lo ven, no, se le tira a la gente encima, pero vamos, pero totalmente. Lo que pasa es que afortunadamente en aquella época pues ni había este fervor por los cómics, ni había redes sociales, y eran acciones que ellos se podían permitir arriesgarse en ellas, ¿no? Porque tampoco tenían mucho que perder. El resto del reparto, de lo que estamos hablando, ahora todos vemos a Ian McKellen y coño, es Gandalf, pero en aquella época todavía no era Gandalf, ¿no? Era un actor británico súper reputado, pero tampoco era Gandalf. Patrick Stewart exactamente lo mismo. Patrick Stewart era el Capitán Picard.
Pero aparte de ahí, los que habíamos visto Life Force éramos unos pocos, los que habíamos visto el Dune de Lynch o cualquiera de las películas en la que interpretó antes Stewart. Y el resto de reparto exactamente lo mismo. Gente que parecía que iba a acabar despuntando. Funky Jansen, que venía de ser Chicago, Halle Berry, que todavía no había ganado el Oscar en aquella época, y el bagaje que tenía era los Picapiedras, el último Boy Scout, y para usted de contar, pues Rebecca Romijn, que es una modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nadie sabía. Yo no, cuando fui a ver X-Men no sabía que Ray Park había sido Darth Maul en aquella época, porque no teníamos la información que tenemos ahora. Entonces, de todo el elenco y de todos los personajes, pues yo creo que sacaron petróleo con lo que había y les salió la jugada súper bien. Ya no sé si porque había ese interés porque se adaptara una historia de esta, historia que, por cierto, estuvo acariciada durante muchísimo tiempo, de manos de James Cameron, de Catherine Bigelow. Hubieron muchísimas productoras que intentaron durante mucho tiempo llevar los X-Men a la pantalla, y al final esta fue la película que consiguió superar todos los obstáculos y llegar hasta ahí. Y fue una gran sorpresa, yo creo que por eso, porque se unieron una serie de factores que llegaron que desembocaron en una película que fue un éxito a todas luces. Y gracias, por eso esta película es tan importante, porque esta película empezó a andar para que otros pudieran caminar. Después nos llegaría el Spider-Man, pero ya el Spider-Man de Raimi ya es otro rollo, ya una superproducción a todas luces, porque ya estamos hablando de que es un personaje que tenía muchísimo más calado que los X-Men en aquella época, en lo que era la cultura pop, y ya ahí decían, esto funciona, chicos, aquí con los tíos en mayas vamos a sacar pasta, y empezaron ya a darle. Después vinieron Daredevil, vino la Catwoman de Halle Berry, vieron productos que se movían entre lo bueno, entre lo regular, pero hubo una época en la que se veía que esto daba pasta, tío. Por eso estamos hablando de esta película hoy, porque es muy importante en ese sentido, porque se tomaron unas decisiones súper acertadas. Joder, fíjate, se puede acertar las decisiones, que recaudó 200, casi 300 millones de dólares en todo el mundo. O sea que bueno, luego vendría todo lo que tenemos ahora, que 25 años después todavía seguimos recibiendo películas o su participación en películas del UCM, ¿no? Porque recordemos que esta es una producción de Sony, que Sony tenía derechos de ciertos superhéroes, digamos así, ¿no? Tenía la producción, pues eso, Blade, tenía... Spider-Man en un principio también era de Sony, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, y mucho más. Spider-Man siempre ha sido de Sony, ese es el problema. Ese es el problema para Marvel, para usar personajes claro, porque Marvel estaba a la mierda. Marvel, si no es porque todos los derechos que vendió y luego fue recuperando, Marvel estaba, no es lo que era ahora. ¿Os acordáis? Si no es por Blade, no teníamos Marvel. Y Blade fue un puntazo de la Virgen. O sea que yo espero, por cierto, y aquí aprovecho para decirlo, que espero que no se haga la de Masters of the League, que se haga Blade pues con Wesley Snipes otra vez. Yo ya no consigo meter a otro personaje, y más después de lo del año pasado de Lobezno y Deadpool, no consigo meter otro Blade que no sea Wesley Snipes. Pero bueno, antes de meternos en la película, yo sé que Pablo está esperando este momento. Michael Kamen. Qué pedazo de score se marcó este hombre para esta película. Y aún así, todavía no escuchamos nítidamente la fanfarria, que luego sea súper famosa a lo largo del resto de la saga. Pero qué qué cacho fanfarria se marcó este hombre, macho. Desde aquí, bueno, aprovechamos también para mandar un saludo a Jota, porque seguro que le trae buenos recuerdos el bueno del señor Kamen. ¿Qué me contáis? A ver, vosotros que sois más expertos que yo en Michael Kamen, ¿quién quiere soltar ahí la piestra? ¿Quién quiera? Es que ya hemos hablado de Kamen, hablamos de él en Los Inmortales, hablamos de él en Los Tres Mosqueteros, es que ya esta puede ser mínimo la tercera vez que hablamos de Kamen aquí. Bueno, Kamen es un máquina de todas luces, ¿no? Y aquí, en principio, yo creo que estaba trabajando un poco a media res, y con todo y eso sacó un score súper potente, ¿no? Esas fanfarrias que hoy en día tantísimo echamos de menos, aunque sí es verdad que aquí no llega a romper nunca la fanfarria, como digo yo, ¿no? Tienes un tema muy reconocible, pero no acaba de llegar la epicidad, ¿no? Pero está muy bien construida. Vamos, Singer no se andaba con rodeo. Singer siempre ha trabajado con John Ottman.
John Ottman es el cabecero, es el músico de cabecera de Singer prácticamente desde su debut. Ha trabajado en todas sus películas, curiosamente, prácticamente hasta, excepto en esta. Lo que pasa es que Ottman en aquella época estaba dirigiendo Leyenda Urbana 2, que era su debut como director, porque Ottman, aparte de compositor, fue director es director de cine. Y al no poder contar con Ottman, lo primero que hizo Singer fue intentar contratar a John Williams. Lo que pasa es que Williams en aquella época también estaba ocupado haciendo Salvar al Soldado Ryan. Habló con Donner para interceder, para ver si podía Williams hacerle alguna cosilla, pero lo denegó porque estaba liado con Ryan de Spielberg, ¿no? Y vamos, Kamen fue la siguiente opción. Pues, Richard Donner dijo, bueno, no tenemos a Williams, pero tengo a Kamen. Kamen y Donner pues, habían trabajado juntos en pues, Arma Letal, ¿no? Sin ir más lejos. Y la verdad es que Kamen no estaba muy convencido porque el rollo superhéroe como que no le iba mucho, pero yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que sin llegar a ser un himno del cine de superhéroes como puede ser el main event del Superman de Williams o el de Danny Elfman para Batman o incluso el de Elliot Goldenthal para los Batman de Schumacher, sí tenemos ahí un leitmotiv que hace que vibremos, ¿no? Que ya desde el principio nos meta en la película con los títulos de créditos, ¿no? Y toda la parte del final, todo el track que suena en la parte de Liberty Island, tío, es una absoluta gozada escuchándolo por separado. Kamen no hacía un trabajo malo, ¿no? Tristemente fallecería pues 3 años después, me parece que fue en el 2003 cuando Kamen falleció de un infarto, y yo creo que nos dejó sin un montón de bandas sonoras que seguramente recordaríamos hoy, pero bueno, ahí nos quedarán todas estas películas de las que hemos hablado, de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, del último Boy Scout, del impresionante S&M con Metallica, que a día de hoy sigue siendo uno de los mejores discos de heavy metal de la historia, donde hace el señor Kamen unos arreglos impresionantes para esos tracazos que tiene Metallica, y para mí un grande, un compositor que tristemente pues yo creo que a día de hoy sigue siendo bastante infravalorado. Y que nos dejó en su prime. Yo creo que todavía no había tocado techo, tío. Y mira que, joder, desde los 80, pues había 20 años trayéndonos fanfarres espectaculares, pero yo creo que no había tocado todavía su techo, que aún le quedaba mucho por tocar. Bueno, hemos hablado de los actores, ¿vale? Hemos hablado del reparto, pero no hemos hablado todavía, por ejemplo, de Anna Paquin, que a mí como pícara, a ver, como una pícara que empieza, digamos, pícara de orígenes, ahí sí me convence. No es esa traslación a la gran pantalla de lo que vimos en los cómics, porque pícara era más cachas, era más mujerona, como decimos aquí en Asturias, ¿no? Más paisanona, de estas hechas para adelante. Aquí no es tanto, sí que, bueno, a ver, está guay. El toque este que le dan luego de la beta blanca, mola mucho, pero no está muy desarrollado. Y luego, pues bueno, tampoco hemos tocado mucho. Un poquito por encima nada más a Sir Ian McKellen y Sir Patrick Stewart, ¿no? Esos dos pedazos de actores homosexuales también, al igual que Bryan Singer. Y que la verdad es que se marcan aquí, bueno, pues unos papelones espectaculares. Decías tú antes, Pablo, que el bueno de McKellen aún no había sido Gandalf. ¿Qué pasa? Que él tuvo que hacer muy rápido casi todas las tomas de aquí, porque estaba encantadísimo. Él estaba loco por rodar El Señor de los Anillos. Y para que, claro, coincidían, si os acordáis, ellos pasaron, el reparto de los Anillos se pasó un año entero en Nueva Zelanda grabando las 3 películas. Entonces él, pues para que cuadrase bien la gente y pudiese marchar, pues tuvo que hacer a toda mecha todas sus escenas. Pero, joder, ¿qué escenas? O sea, a mí este tío me encanta cómo hace el papel de Magneto, pero todo, ¿eh? Encima, esa manera de mirar, esa manera desafiante,
joder, la manera con la que trata a Dientes de Sable, ¿no? Cómo le mira, hostia, es que solamente esa mirada ya te acojona, ¿no? O cómo los gestos, cómo aterriza. No sé si os fijasteis cuando él levita la manera de aterrizar. Esa manera de aterrizar, bueno, dejó flipando incluso el propio Bryan Singer porque dicen que cuando tú estás suspendido en cables, lo de volar es fácil, ¿vale? Porque más o menos siempre hay una persona que te mueve. Lo hemos visto ahora también recientemente en esto detrás de las cámaras de las películas de Superman, ¿vale? Pero lo más complicado siempre es esa pausa sin balanceo que tiene que hacer él para descender. Y Singer flipó. O sea, dice, joder, es que era un gentleman hasta para levitar y aterrizar, que es algo que no suele hacer muchos actores, y con la edad que tenía aquí ya McKellen, que tendría sus 60 y largos, porque McKellen ahora creo que anda por los 84, pues andaría por los 64. O sea, hay que imaginaros el talante que tiene este hombre. Y luego Patrick Stewart, sentado siempre en la silla, o sea, él copió, pero se fijó mucho en gente que estaba inválida para copiar esos gestos, tío, de estar siempre sentado en una silla de ruedas. Que era algo súper complicado, porque siempre, como decía él, siempre tienes un tic de que se te mueve la pierna, y te mueven las piernas, y él decía que, claro, eso no podía hacerlo. No, tenía que tener siempre las piernas bien, o sea, las piernas quietas, y él decía que tenía un problema que era, claro, él es muy nervioso. Entonces, claro, él pasa como el tiki-tiki este que tenemos muchas veces cuando estamos esperando por algo, ¿no? Cuando estamos meando, que estamos así moviendo las piernas, pues él, lo mismo, tío. Entonces, Singer siempre se quedó encantado con ellos por esa parte del rodaje, ¿no? Y luego, encima, el ambiente en el rodaje que fue siempre espectacular. De hecho, yo le preguntaba a Rudy el otro día, hay una cosa muy buena, no sé si vos os cuenta, digo, para mí es la mejor escena de la película, las hostias que se meten Mística con Lobezno. Esa escena fue la última que se rodó, el último de rodaje, pero es que a Rebeca se le ocurrió la idea de llevar una botella de tequila. Con tan mala pata que, claro, si vos des cuenta, no para de dar vueltas, tiene que subir boca arriba o boca abajo y lleno de vómito azul, o sea, todo lo que lleva de maquillaje, de vómito azul al pobre de Hugh Jackman, que vamos, que no sé dónde meterse porque, primero porque casi no se da cuenta porque también él estaba como ella, ¿no? Porque habían tomado tequila, pero a cascoporro y estaban los dos que vamos. Pero bueno, que el rodaje fue una basacete, que se llevaron todos de lujo. Luego yo creo que también influyó también que no eran todos superestrellas, como hemos hablado anteriormente, ¿no? No eran todos todavía... McKellen todavía no había tenido ese impulso que tendría luego con los Anillos. Stewart tampoco tiene el impulso que tuvo luego con Star Trek. Halle Berry no era chica Bond, no había ganado el Oscar por Monster Ball, ¿era? Monster Ball, sí. Monster Ball, sí. Marsden no era nada y ahora tampoco lo es. Famke Janssen ya venía, era lo que tenía un poquitín más de bagaje porque venía a hacer GoldenEye, pero no eran ninguno uno por encima de otro y todos se llevaron de puta madre. Y luego encima, claro, hablas tú, Pablo, antes también de esa presentación coral, ya nos da pinceladas de lo que se vendría, ¿no? Porque ya vemos a Iceman, ya vemos a Piro. Vamos viendo cosillas, ¿no? Vamos viendo cosillas de lo que vemos a Kitty Pryde, que es también otra de las miembros más famosas de la Patrulla X, cuando la nombran eso de hay un mutante que puede atravesar paredes, que nos dicen que no puede estar aquí dentro, no sé qué tal. Tiene esas cosillas que vamos, el día de hoy, el rodaje fue una maravilla. Yo no me enrollo más. Vamos a hablar un poquitín, si queréis, de las escenas, así las que más os gusten. Vamos a empezar por Rudy. Rudy, a ver, escenas así que más te hayan llamado la atención, escena favorita. Pues yo creo que me quedo con cuando Pícara se está intentando escapar, que van a buscarla a la estación no sé, ahora no recuerdo si era de autobús o de tren, Rudy. de tren era, ¿no? Y llegan ahí tanto Dientes de Sable como el Sapo, porque ya antes de volver a verla, a mí es que la escena que más marcada se me quedó de siempre fue cuando le quitan las gafas a Cíclope y vuela el techo de la estación.
Y además que a mí ese tipo de villano, aunque le dan muy poquitas frases, ¿no? Y muy poco protagonismo en ese sentido a Dientes de Sable, pero cuando la coge ella, que es esa obsesión, ¿no? Que tiene toda la película, dame un grito, ¿no? Me vas a dar un grito. eh, y yo creo que esa parte es con la que me quedo. Hay peleas espectaculares y tienes ahí la primera aparición de Jackman cuando está en la jaula, como decía antes Diego. Pero me quedaría con esa. Y lo de la jaula, que siempre hablamos, ¿no? Del formato físico y la diferencia, no sé si era tanto por el formato físico o porque la vi doblada en Disney Plus, por ese, no sé, esa inutilidad mía o lo que sea, que no fui capaz de encontrar la versión original. Cuando él golpea, que se oye el metal, cuando le golpea al otro, la diferencia de cómo se oye aquí, que es un DVD, a cómo se oye en plataforma, es la leche. O sea, se oye muchísimo, un sonido de metal muchísimo más real, muchísimo más creíble en el DVD. Sí, sí. Pero una cosa, porque es de las pocas veces que he podido comparar eso, ¿no? De verla en streaming, o verla así, y en muchos más momentos también se nota mucho el sonido y lo disfrutas más. Pero ya digo, escena esa es Yo, la... yo- yo la vi en físico porque tengo DVDs de una colección que daba el ABC, de cine de superhéroes, y sí que se nota, tío. O sea, además es una cosa que yo juraría que no volvió a oírse más, ¿no? En el resto de películas, ese sonido de cuando metálico. Yo creo que es una cosa que quitaron directamente porque, bueno, no sé. Nah, esta Como sería de que las flipadas del Singer, porque si ves los extras de este DVD, el Singer es que era, pues, como director, muy flipado, ¿eh? O sea, las conversaciones que tiene mientras va buscando las localizaciones y todo eso y tal. O sea, que no lo digo como algo malo, ¿no? Sino que era, bueno, o sea, pues él diría, este tío tiene metal por dentro, pues tiene que sonar metal. Porque supongo que la idea sería suya, ¿no? estaba hecho de adamantium. Sí, sí, es que en Que no español dice me Adamiantum, digo, ¿en serio? Y luego es que Sí. escuché un podcast después de ver la película por primera vez y ponían ese fragmento en castellano y lo repetían una y otra vez y te quedas, dice, no sé, el traductor que había o el que lo transcribió o lo que sea, no sé, se equivocaría supongo y si luego se dieron cuenta en el doblaje ya dirían, bueno, ya está hecho, pues no vamos a regrabarlo, ¿no? Pero Como ya os dije en privado, es el acero de los gatos, tío. Adamantium. Está cojonudo. Pero sí que hay diferencia entre el formato físico y lo que tiene Disney. La verdad que en ese sentido, sí, es que retumba. El sonido metálico retumba, tío. A mí me flipó también. Pero bueno. Pablo, a ver, amigo, cuéntame. A ver, frases molonas, frases lapidarias o lo que tú quieras decirme de la película. A mí me gusta mucho de cómo está rodado el prólogo. A mí el prólogo de esta película me gusta muchísimo. Y cómo está rodado, ¿no? Con esa sepia, ¿no? Que es prácticamente blanco y negro, ¿no? Y la música, tío, de Cayman en esa primera escena es muy buena también. A mí el prólogo me parece que es muy potente, ¿no? Toda la parte de Auschwitz. Pero yo, si tengo que quedarme con una escena favorita, posiblemente sea pues un poquito más tarde de lo que ha comentado Rudy, ¿no? La salida de la estación de tren de Magneto con los secuaces, ¿no? Cuando él se tiene que enfrentar a la policía y tiene a Xavier controlando mentalmente a Dientes de Sable y a Sapo y tienen esa conversación y hay esas amenazas apuntándolos con las pistolas, cuando martillean las armas, todas las pistolas en suspensión. A mí esa escena me gusta mucho, aparte de que McKellen está ahí estupendo, ¿no? Todas las escenas en las que aparece, a mí es que yo creo que los ojos se te van a lo verno, ¿no? Pero cuando McKellen sale en pantalla, tío, tiene una presencia que es absolutamente arrebatadora, ¿no? El porte, ¿no? La elegancia, la cadencia a la hora de hablar, escuchar a McKellen en su idioma, tío, es una absoluta gozada. Y si ya está compartiendo escenas con Stuart, pues gozada doble, ¿no? En todas las escenas en las que interactúan ambos,
son la leche. Pero a mí me gustó mucho en su momento esa escena de cuando se enfrenta con la policía, y en este último visionado yo creo que ha sido también la que más he disfrutado. Hay una cosa, no sé si te diste cuenta, que hay un plano que vuelve a repetir en Superman Returns, que es la de la bala, cuando está la bala oscilando, si te das cuenta, cuando Superman para la bala con el ojo, lo hace más lentamente todavía, ¿no? Sí. Pero es la misma, te dije yo, joder, mire qué cabrón, cómo nos la ha metido doblada luego en Superman Returns. Sí, hay planos así que él chupa bastante. Diego, Rayu, tocote. Bueno, pues a ver, yo creo que coincido un poco con Rudy y con Pablo. Voy a decir escenas, la de, iba a decir justo, voy a decir Pablo, del enfrentamiento que tienen Xavier y Magneto con la policía, tanto ese debate dialéctico que tienen ahí, de incluso la amenaza de poder salvar a uno, pero puedes salvar al resto, se parece acojonante. Luego me gusta muchísimo la presentación de Lobezno, y un poco decía Rudy, es que claro, tú no tienes por qué saber que el esqueleto de Lobezno está rodeado de adamantium. Y ahí dices tú, hostia, ¿por qué suena así? Y es que, claro, los golpes de Lobezno son contundentes. O sea, es que te está pegando una mole. Te está pegando un tío que debe pesar, parece que no, porque eso era 120 kilos, 130. Te dice ser un tío súper pesado. Entonces, los efectos de sonido me parecen acojonantes. La presentación de Lobezno, de Hugh Jackman como Lobezno, me parece brutal, porque es un tío que ya impone muchísimo. Y además que me hace muchísima gracia cuando le dice el tío, no le pegues en los huevos, que se lo va a tomar muy a mal. Pero no vale todo. Y luego ya para acabar, una escena que es muy pequeña, que es la de, al final de la película, cuando se eleva Magneto, la Estatua de la Libertad, que está con los brazos cruzados y ve los fuegos artificiales por detrás. Es que eso es una pasada. Es una maravilla de escenas. Si yo me quedo con esa, vamos, sin duda. Es que el plano que está muy bien rodado en esta película, tío. Tiene unos cuantos planos. No solo la parte del principio, ¿no? Del prólogo, como he comentado eso, tío. Pero hay también esa primera conversación entre Magneto y Xavier, ¿no? En lo que se le ve a uno de espaldas, al otro en la silla. Hay ese plano contra plano, y cuando habla uno difumina al otro, que te da la sensación de que hay ahí una separación, ¿no? Te trae una separación entre ambos, y que estos dos han sido amigos en el pasado. Es que prácticamente sin ningún tipo de diálogo y nada más que con la puesta en escena, lo que se conoce como narrar con imágenes, tío, lo cumple a rajatabla esta película en muchísimos aspectos, tío, y por eso en muchos aspectos sobresale sobre la media de las películas de superhéroes, tío. Y además la elegancia con la que te presenta McKellen, cómo se da la vuelta y solo ese gesto que te hace el sombrero, tío, hostia, está de puta madre. Y luego dices tú planos tiene planos cojonudos, planos, por ejemplo, no sé, todo ese momento de cuando Mística se hace pasar por Lobezno, ese duelo de Lobeznos, joder, está muy, muy, muy curado. Y luego, yo lo que he dicho, Ray Park, a mí Ray Park me sorprendió mucho, no lo recordaba tan bien, pero porque esta película, a ver, en general la saga, quitando las modernas, estas tres primeras antiguas, yo creo que hará 5 o 6 años que no las veía, entonces las tengo un poquitín difuminadas. Y la verdad que no recordaba también a Ray Park, tío. No, me sorprendió. Le dan rienda suelta para que él, pues eso, haga sus dotes marciales, cómo se mueve, cómo sus saltos, con la dificultad que implica eso, hacer ese doblaje de que como si estuviese volando, con lo que le hacen con los cables, con la lengua también. La verdad es que está súper curado, está de puta madre. Y, por ejemplo, toda esa escena que hay en Liberty Island, abajo, en el museo de Liberty Island, a mí me flipa. Me flipa, tío, me flipa. Además, esa presentación potente, como tiene que ser Ororo Monroe, diciéndole, ¿sabes lo que siente? ¿Cuál es la diferencia entre que le falte un rayo a un sapo y una persona? El otro se casi viene y dice, pues lo mismo con los demás, y lo manda a tomar vientos. No, luego también tiene esas cosas la película, ¿no? Esas frases no son tan lapidarias, pero por ejemplo, cuando la presentación de están en el colegio, y le dice, o sea, tú te llamas Cíclope, y le dice Lobezno, tú te llamas Cíclope, tú Tormenta, Jean, y dice, ¿a ti cómo te llaman? ¿Rodines? O sea que tiene sus cosillas, ¿sabes? Es un humor socarrón que tiene, realmente Lobezno es así en los cómics, es rudo,
pasa de todo. Lo que pasa es que aquí está más potenciado ese humor negro, que yo creo que los cómics tampoco está tan tal, ¿no? O, por ejemplo, como le dice cuando están montando en el avión y se ponen por primera vez el traje negro y le dice, joder, ¿en serio que os ponéis esto para salir para salir? Y dice, bueno, ¿qué esperabas? Un expandes, como era un licra de color amarillo, ¿no? Licra amarillo. Claro, que para nosotros, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando la vi sí que me acordaba y dije, joder, ¿dónde está Lobezno? Claro, Lobezno, sí, el pelo sí, Claro. es como Lobezno, pero no tenías... Porque esperamos esto. Amarillo, eso es, no tenías esos Claro. amarillos que molaba que te cagas, tío. Que luego, bueno, y luego ya veríamos ahora la última de Deadpool, pero es una cosa que se ha hecho en falta. Luego, es una cosa que se criticó mucho en aquellos tiempos, el uso de ese traje negro, que luego, sin embargo, Singer, pues, no Singer y los que le ayudaron un poquitín al tema de producción, claro que hicieron pruebas con los trajes originales. Si vos os cuenta los trajes originales, por ejemplo, el de Cíclope era azul marino con esa banda amarilla, ¿no? Entonces, azul marino con banda amarilla. Y él dijo que no quedaba bien, que se vio que no, cuando lo rodaban que no quedaba nada bien. Y luego, sin embargo, los cómics de blanco y negro, bueno, pues es negro, pero lo mismo, la tira es, supongo que sería, bueno, es blanca, pero supongo que sería colorada, pues también amarillo, ¿no? Que quedaba mal, que no quedaba nada cinemático, entonces, pues que lo veía más molón o que quedase mejor grabado, filmado, lo que son los trajes negros. Que luego, como digo antes, pues luego, oye, y ya se inspirarían los cómics con esa apariencia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la película, yo a mí, si te tengo que decir una escena favorita mía, yo es la pelea entre Mística y Lobezno. Yo creo que es una... Se sale. Que, por cierto, en la pelea al final ella le da la patada en los juegos. Oh, eso es. Y se lo toma bastante mal, efectivamente, sí. Eso es, sí. Que luego encima, a ver, sí que hay uso de cables, se nota, ¿vale? Ya estamos en época post-Matrix, yo creo que ya todo algo bebía de ahí. Hay cosas que se nota, que son cables, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, ese movimiento que hacen, por ejemplo, cuando está con los brazos en cruz, así, con las garras afiladas, que lo tiene atrapado Magneto, y luego ese momento cuando ¿sabéis eso? ¿Cómo se han despedido? Cómo se ha despedido Dientes de Sable también, que sale también así despedido boca abajo. Ahí se nota mucho que son cables. O, por ejemplo, cuando Lobezno se carga una de las picas de la corona de la Estatua de la Libertad. Pero, aún así, estamos en los 2000, aunque digas tú, bueno, se sigue notando, es una película que en su conjunto, tío, a mí es una película que siempre me ha gustado mucho por ser como es, ¿no? Presentación. Luego ya la 2 es mucho mejor. Para mí la 2, coincido con Diego, es mucho mejor película que esta. Pero esta como presentación de un grupo, que es algo que no estábamos acostumbrados a ver, con su toque justo, ¿vale? No te estoy abarullando, no te estoy metiendo demasiada información, porque lo que te quiero hacer es prepararte. Señor, lo que hacía es, te voy a preparar para lo que está a punto de venir, porque esto ya lo tenían desde siempre en mente, de que iba a haber secuelas, ¿no? Y la verdad es que para mí en conjunto es una película que, bueno, yo le tengo muchísimo cariño, no solo por ser la primera película a la que llevé a mi hermano al cine, que también, pero es una película que tengo mucho cariño porque también yo me devoré muchos cómics de la Patrulla X. Yo creo que Superman y la Patrulla X fueron los cómics que más devoré cuando era un guaje, ¿no? Luego, mira, si queréis curiosidades, a mí me llamó la atención el casting que se quería coger para Lobezno. Para Lobezno, no, para Cíclope. Para Cíclope estaba Ben Affleck, Matt Damon, Ethan Hawke, Johnny Lee Miller, Michael Biehn. Hostia, Michael Biehn ya estaba talludito, ¿no? Tenía unos añitos ya, ¿no? Sí, ahora tiene más, pero bueno, de aquella ya tenía sus añitos. O Luke Wilson, que a mí el hermano de Owen Wilson, que a mí no me hubiese molado nada. Más cositas, mira, por ejemplo, Yo había escuchado también que para Cíclope estaba Jim Caviezel, que a mí sí que me hubiese molado. Yo hubiese hecho él. Caviezel es de estos actores que siempre está... En todos lados. Un fichaje que se rumorea, como cuando dicen, suena Mitchell para el banquillo
bueno, cuando se decía para los banquillos, suena Mitchell, pues esto igual. Suena Caviezel, hizo el casting de Superman también, de Superman Returns, y tampoco fue elegido. No sé qué más también, que otro superhéroe también salió, bueno, aparte de este. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, a lo vez no estaba Russell Crowe. Lo que digo, que Matt Damon no hubiera sido un mal cíclope, ¿eh? Le pega... Matt Damon del 2000... Le pega. Sí, en esa época le pega, tío. Sí. Esto si estuviese Susie y Alan, seguro que se montaban ellos un buen recast. Esta peli es buena para recast, ¿eh? Sí. Aquí, vamos, hay mandanga de la buena para coger aquí, ¿eh? Que, pues decía, Lobezno, Russell Crowe, Mel Gibson. Muy caro, ¿eh? Mucho dinero, ahí veo yo. Sí, Van Damme. ¿Cómo no? Jean-Claude Van Damme para Lobezno. Hombre, Van Damme no es muy alto. Me hubiese pegado también, ¿no? Y luego encima sabe repartir estopa y estaba también. Estaba Keanu Reeves, pero Keanu Reeves no daba la talla, eso dicho por Singer. Y uno que estuvo firmado, pero no pudo hacerla, fue Dougray Scott, que si os acordáis fue el villano de Misión Imposible 2. Sí. Y la principal razón que se hizo fue por eso, porque tenía que hacer Misión Imposible 2, pero encima era porque también se había roto la pierna en un accidente. Entonces no pudo hacer el papel de Lobezno, así que... No le dejó Tom Cruise. Gracias a Tom Cruise tenemos a Hugh Jackman como Lobezno, porque estaba firmado. No le dejó porque el rodaje de Misión Imposible 2 se retrasó durante un tiempo y tuvieron que hacer muchos reshoots y no se lo permitió Tom Cruise. No le hizo lo que le hizo Bryan Singer a Ian McKellen, sino que tuvo que terminar la película y por eso tuvo que rechazarlo, pero estaba firmado Dougray Scott. Sí. Debe hacer un test screening cojonudo también para ser Lobezno. Luego, bueno, supongo que tenía que ponerse también en forma. Más cositas. Mira, Hugh Jackman se duchaba en agua fría todos los días para tener ese carácter huraño que tenía que tener el bono de Lobezno, y fue todo por un accidente, ¿no? Porque como no había agua no había agua caliente, por lo visto, donde estaban alojados, pues bueno, pues se acostumbró desde el primer día, o hubo una avería, o lo que fuese, y se acostumbró desde el primer día, pues eso, echarse con agua fría para estar de mala hostia, ¿no? ¿Qué más cositas así por aquí? Mira, la mansión es la misma mansión que vamos a ver, yo ahí sí que me di cuenta, en Arrow. La mansión Queen, donde estaba la mansión de Oliver Queen, en la serie de Arrow, es la misma mansión, esta de la Patrulla X. Y luego lo veríamos otra vez, es la mansión Luthor. En la serie de Smallville, la mansión del ex Luthor es también la misma mansión donde está el colegio de la Patrulla X. Y luego hay una que me llama mucho la atención, y es que Oakley le dio un surtido de gafas de por vida al bueno James Marsden debido a la popularidad que adquirió la marca gracias a la película. Entonces, bueno, aparte del sueldo, se llevó un surtido de gafas de sol para toda su santa vida. Ni más ni peor. Y luego, Magneto casi se hace con el papel Christopher Lee. Hubiese molado un cojón tener a Christopher Lee como Terence Stamp también estuvo ahí en la terna. Terence Stamp, tío. General Zod. Pues hubiese molado también. No me hubiese disgustado ninguno de los dos. Que hubiese sido Magneto. La verdad que el casting está de puta madre, pero bueno, aquí también he estado. Y luego tenemos ahí las dos chicas Bond, como ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Famke Janssen en GoldenEye y Halle Berry en Muere otro día. Pues chicas Bond. Así que nada. Y luego, ¿sabes el body count? ¿Sabes cuánto es de la película? 6 personas. 6 nada más. O sea que imaginaros también que pasa una película de superhéroes que tiene que haber bastantes hostias. Pues la verdad es que solo murieron 6 personas. Así que nada. Por cierto, ¿sabes que el que muere aplastado por el sapo? No recuerdo el nombre, pero es uno de los productores. El que muere aplastado por el sapo. Sí, que el sapo salta encima y el policía al que aplasta, ese era uno de los, vamos, no sé si el productor principal o de los... Sí, no, eso sí que no lo sabía. Y luego eso, $300 millones. 300 millones que se llevan luego, pues, las secuelas que ha habido. ¿Cuántas películas hay ahora mismo de la Patrulla X?
Sin contar los spin-offs de Lobezno, pues de la Patrulla X tal cual hay 7. 7 sin los spin-offs, luego 2 de Lobezno en solitario. Los 3, Logan y la de Deadpool y esta de Deadpool es como de Lobezno también. O sea que, pero de Lobezno en solitario hay 3, ¿no? Sí. Lobezno Orígenes, la segunda que era Lobezno Inmortal, ¿no? Y Logan, sí. Y Logan. Eso es. Pues imaginaos, 25 años después estamos hablando de la Patrulla X y lo que nos queda, porque ya sabemos. Y llama, como lo vemos. Sí. Hasta los 90, como diría el bueno de Ryan Reynolds, hasta los 90 vas a estar ahí haciendo de Lobezno. Que todavía nos queda eso, que nos queda lo que vengamos en Avengers Doomsday, pues ahí sabremos ya la entrada al UCM. Dicen que a lo mejor entran primero, no sé, ya es que ya me pierdo ya con tanto calendario de Marvel. Los Cuatro Fantásticos no salieron, así que no creo yo que no sé qué siguiente película es la que tiene Marvel para estrenar para que se puedan aparecer en la siguiente es Spider-Man el año que viene. Spider-Man el próximo año es la siguiente y ya vamos a tope con Doomsday. Que queda Spider-Man nada más, si no recuerdo mal. Pues ahí saldrá para la Patrulla X, tío. Porque miedo me da de Doomsday, Miedo me da. Yo no sé si habéis visto Los Cuatro Fantásticos. Sí. Sí, bueno, Diego sí, es verdad. Diego, que estuvimos hablando. A mí me ha gustado, tío. Me gustó mucho. La estética. Pero exacto, me gusta la estética. Yo quiero más películas de los Cuatro Fantásticos en ese mundo. No. Date cuenta de una cosa. ¿Por qué funcionó también Días del Futuro Pasado? Porque estaba el 60-70. Yo creo que también ese aire retro que le dan a estos 60 alternativos, ¿no? Pero Días del Futuro Pasado, que para mí es casi coincido con Pablo, que yo creo que es la mejor de la Patrulla X. Ese ambiente le pega. Es que es el ambiente de los cómics, tío. Claro, es que es lo bueno que tiene, que es el ambiente que tienen los cómics. Entonces le pega muy bien, encaja muy bien ahí. Y yo creo que. Dime. No, solo eso, que yo el miedo que tengo a Doomsday es que nos le está vendiendo como un Endgame o un Infinity War y es que hasta llegar a Endgame hubo mucho camino y ahora no hay el grupo de héroes que hay detrás, no hay personajes que hay detrás, se están tirando de nostalgia y de personajes pasados para resucitar un poco esto y o los rusos lo montan muy bien o puede ser eso una película de cameos constante que sí, puede gustar y tal, pero que, bueno, como pasó un poco con la de Spider-Man, la de Tom Holland con Garfield y Maguire, que mola mucho verlos juntos, pero la trama en sí, pues, muy floja. Pues nada, veremos, chavales. Pues nada, yo creo que hasta aquí hemos dado un buen repaso a lo que es X-Men. Yo no sé si llamar esto una sección La Moviola de los 80, porque esto ya es o la TARDIS. Digamos que esta es la sección, vamos a inaugurar la sección, vamos a llamarla la TARDIS. La TARDIS, para que no lo sepa, esa nave que en forma de cabina telefónica que tiene el Doctor Who. Vamos a llamarla así, ¿no? Y seguramente pues alguna película más de este estilo se venga. Y esta fue por factor nostalgia, pero seguramente alguna más que diga a los compañeros o que a mí se me venga la idea. De hecho, una de las siguientes que se va a venir, pues tiene también que ver con ese factor nostalgia y la verdad es que es una de esas películas que yo no he escuchado casi ningún podcast sobre ella y es una de esas películas que le tengo muchísimo cariño, pero bueno, no voy a desvelar nada hasta que no centremos las cosas. Así que nada, Diego, Pablo, Rudy, lo dicho, para mí ha sido un placer tenernos aquí otra vez de nuevo. Hemos pasado un rato bastante divertido. Otra vez, repetimos sin fallos técnicos. Ya últimamente pedíamos una racha que si no es una tormenta, es las faltas de corriente. La verdad que nos ha respetado y yo lo he dicho. Como siempre decimos, Pablo y yo, esto es salud mental. A mí me viene de perros para despejar un poquitín. Además, volviendo a tiempos buenos, con películas como esta que me llenan el corazón, ¿no? Y a Diego supongo que también, porque también en la avería de Guaje, Diego es la quinta de mi hermano, así que yo creo que los dos, pues seguramente, a mi hermano cuando lo escuche seguramente que le vendrán buenos recuerdos. Lo dicho, ha sido un placer teneros aquí y nos vemos ya en el siguiente programa. Esperemos que estemos los cuatro otra vez y a ver si vuelven Javi
y J de su retiro, que los probes los tiene muy explotados. Así que nada, a los 80 pues invoco para el siguiente episodio y que lo disfrutéis. ¡Hasta pronto! Adiós.